Con su permiso, a la mesa directiva. Queridas compañeras y compañeros senadores de la República, es imperativo que quienes conmemoramos y conformamos el Senado de la República celebremos hoy los 100 años de nuestra Constitución. La Constitución es un gran pacto social. Así se determinan los principios constitutivos del orden social. Es el conjunto de decisiones políticas que definen a un Estado. Es también la expresión de los más elevados ideales de los pueblos y de las naciones, de sus mujeres y de sus hombres. Principios que responden a las necesidades e intereses de generaciones enteras. Las aspiraciones contenidas de la Constitución de 1917 se van integrando a partir de diversos movimientos sociales en nuestro país, profundos y muy dolorosos, tales como la independencia de 1810, tales también como la Guerra de Reforma de 1857, y se consolidan con la Revolución Mexicana del 1910. En todas estas etapas de la historia nacional, mexicanas y mexicanos valientes y decididos aportan sus ideas, sus convicciones, sus esfuerzos, y hasta ofrecieron sus vidas en aras de forjar y consolidar nuestra soberanía nacional. La Constitución de 1917, sin duda alguna, es resultado de la tradición constitucional del siglo XIX. Es principio de libertad, igualdad de todos ante la ley, del sistema federal y de la soberanía nacional, y de grandes e importantes aportaciones jurídicas como la división de poderes, el juicio de amparo y la independencia del Poder Judicial, así como de las garantías individuales y del derecho a la propiedad. La Carta Magna de 1917 fue un pacto político de vanguardia que respondía a las necesidades de esa época, pero que, de forma visionaria, el mundo, bajo el reconocimiento de todos, entendió en la Revolución Mexicana y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento de los derechos sociales. Nuestra Constitución es todo eso, su pasado, pero fundamentalmente la primera Constitución social en el mundo. La Constitución de 1917 veló por los derechos sociales de acceso a la educación, derecho de los trabajadores y certeza de la tenencia de la tierra, fundamentalmente para los campesinos mexicanos. Somos, y esta legislatura es heredera de lo más preciado para cualquier país: la soberanía, la libertad, la justicia social, la igualdad y la democracia. En este centenario de la Constitución conmemoramos no solo el enorme legado de un texto fundacional, sino también la visión, el valor y el patriotismo de mexicanos de grandes ideas como Venustiano Carranza, que nos heredaron un auténtico Estado nacional y soberano. Compañeras y compañeros senadores, de cara a los retos que nuestro país tiene, la Constitución es y será
sin duda alguna, un referente para la unidad nacional y la defensa de la soberanía. Por ello, hoy quiero compartir con mis compañeras y compañeros senadores y con todos los mexicanos una reflexión más cotidiana, más cercana a nuestras vidas, a lo que somos, a la vigencia de nuestra Constitución y al rumbo que lleva nuestra nación. Mucho se ha dicho sobre las reformas que hicimos en los últimos años. Hemos tomado decisiones fundamentales que han sido, sin duda alguna, producto de la pluralidad que se vive aquí todos los días, pluralidad democrática, de la ley y los legisladores que representamos al pueblo y al deber de un principio fundamental, el Pacto Federal. La Constitución mexicana ha sido hoja de ruta y un proyecto de nación dinámico que se adapta, siempre se adapta a las necesidades de los mexicanos. Ha sido, sin duda, el permanente proyecto para nuestra nación. Como lo dijo don Jesús Reyes Heroles, nuestra Constitución es un texto vivo que se funda en las relaciones sociales de la nación y permite ser modificado, como lo ha sido y lo seguiremos haciendo a la luz de las realidades distintas y de la ampliación de las ideas, lo que ha hecho que opere como instrumento transformador de la realidad mexicana y susceptible de modificarse cuando la propia realidad y el progreso así lo demanden. No tengo duda de que la vigencia de nuestra Constitución a lo largo de este siglo se debe a su genética transformadora. La Constitución nos impulsa todos los días a construir una gran nación que nos merecemos todos los mexicanos, a concretar objetivos nacionales que una vez alcanzados nos hacen ir mucho más allá sin dejar de ser lo que fuimos para llegar a ser mucho mejores. La celebración del primer centenario de nuestra Carta Magna coincide con el sexenio en el que se ha aprobado la mayor cantidad de reformas constitucionales después de la del 17. Estas son resultado de la transformación impulsada por el Gobierno de la República y enriquecida con la participación de la sociedad y de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Las reformas constitucionales han sido la vía para la consolidación de grandes conquistas nacionales, como la protección y el respeto de los derechos humanos, la democracia electoral, la participación política de las mujeres, el derecho de acceso a la información, las libertades religiosas, la certeza sobre el dominio de la tierra de los campesinos, la modernización del sistema de justicia penal, la gran reforma al sistema educativo, la reforma laboral, la competencia en las telecomunicaciones, la reforma energética, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Son algunos de los cambios constitucionales que han tenido impacto en las leyes, en las instituciones, en las políticas públicas y en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Todas estas reformas mantienen viva nuestra Constitución. Su peso político radica en su legado histórico, así como su potencial para traducirse en beneficios concretos
para las próximas generaciones. Las y los senadores del PRI hemos asumido la responsabilidad política y el peso histórico de cada una de estas reformas. Estamos convencidos de que una acción reformadora de rango constitucional debe ser el resultado de una profunda reflexión, como en esta legislatura lo ha habido, que recupere nuestro pasado, entienda bien el presente y nos perfile hacia un futuro mejor. Con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, un hombre valiente y visionario, y ustedes, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, hemos participado en uno de los procesos reformadores más grandes en la historia moderna de nuestro país, dejando a un lado las diferencias e intereses particulares, privilegiando el diálogo para la construcción de acuerdos en beneficio de este gran país que se llama México. Nuestra Constitución está viva, sus principios están vigentes. Tomémoslos para mantenernos unidos y fuertes, unidos frente a los retos que nos impone el nuevo contexto internacional. Son tiempos complejos y muy difíciles, que exigen decisión y firmeza. No debemos permitir que nadie nos divida. Este es el momento de la unidad en torno a México. Desde esta tribuna les enviamos un mensaje a nuestros connacionales que habitan en los Estados Unidos de América. No están solos. Desde el Senado mexicano trabajaremos, como lo hemos hecho siempre, para defender sus derechos y sus garantías. No tengo ninguna duda de que si en esta asamblea tuvimos la capacidad, el talento, la seriedad de lograr transformaciones de gran calado para el país, hoy con más razón debemos privilegiar la unidad para garantizar nuestra soberanía y defender siempre los intereses de México. La Constitución no es un instrumento para que el gobierno limite al pueblo. Es un instrumento para que el pueblo limite al gobierno. Celebremos nuestra Constitución y celebremos a México. Muchísimas gracias, Presidenta.